Les soy honesto, esta historia la escuché de mis padres y no de mi abuelo en persona, porque a lo que ellos cuentan, mi abuelo fue alguien muy reservado y difícilmente se explayaba hablando de su pasado por la difícil vida que tuvo en su infancia. Mi papá dice que mi abuelo llegó a las playas pesqueras de Oaxaca, un día a la buena de Dios, a los 12 años, porque aunque suene de lo más inhumano posible, sus padres, o si se puede llamarlos de esa manera, lo dejaron abandonado en la zona. Lo que hizo mi abuelo fue caminar a la playa y tratar de ver dónde pasar la noche. Como en esas épocas estaba fuerte el verano, podía dormir en la playa, y ya que siempre había bastante movimiento entre los lancheros y pescadores, que a toda hora estaban saliendo buscando la carga de pescado de la jornada. Por fortuna mi abuelo conoció un señor pescador que lo trajo como su chalán todo el tiempo y hasta le tomó aprecio, porque después lo acogió como hijo, viviendo con él y sus padres. Ese señor era muy trabajador, aunque no lo necesitaba, porque en teoría su familia era acomodada de la zona pesquera. Ellos contaban con un bote equipado y lo mejor para pescar a gran volumen. El señor era tartamudo y muy penoso, y quizás por eso nunca se casó. Como mi abuelo era muy serio, hicieron una amistad perfecta. Aparte que el señor también era muy idiático y decía cosas como si te metías muy a fondo del lado de los arrecifes, podías ver sirenas, pero nada que ver como uno se las imaginaba. Son más animales que personas, y es por eso que son muy salvajes, territoriales y peligrosas. Las describen como serpientes de agua gigantes, con brazos pequeños y cabeza de humano, pero sin nariz, y una boca enorme, tan grande que su boca podría abrirse hasta los 30 centímetros. También una cabellera negra, larga y abundante. El señor le comentaba que las mismas sirenas sabían que los pescadores al trabajar orillan a los peces hacia donde ellas moraban, y así les era más fácil conseguir su comida. Mi abuelo era alguien sin estudios, pero era muy observador, y todas las madrugadas cuando preparaban el bote, él estaba atento a ver las mentadas sirenas mientras escuchaba al señor contarle todo lo que sabía sobre ellas. Cuando fue la semana de las fiestas del patrón del templo y el pueblo, casi todo el mundo estaba en la fiesta, muy amanecidos en las cantinas, y si eras alguien que le gustaba la tomadera. Si no, en los bailes de tambora buscando chamaconas para enamorarlas. Pero como les decía, el señor con el que trabajaba mi abuelo era muy reservado y no solía ir a las mentadas fiestas, y mejor se iba a pescar en madrugada, aprovechando que tenía mar libre sin competencia, y así la pesca que hacía en un fin de semana podría agarrarla antes de mediodía. Ese día mi abuelo y él estaban jalando redes, cuando de manera extraña empezaron a sentir que había polvo a su alrededor, lo cual es imposible, porque estaban ya casi a altura de mar abierto. Mi abuelo, con la piel húmeda por el calor, tocó ese extraño polvo que había alrededor de su brazo y sintió una textura diferente, un poco más abrasiva que la arena, porque con solo tallarlo le lastimó la piel. Volteó a ver al señor y este ya andaba tallándose los ojos con fuerza, preguntando qué sería ese polvo que hay alrededor. Mi abuelo le gritó que no se tocara los ojos, pero ya era demasiado tarde, porque ya los tenía rojos y tan lastimados por dentro que empezó a ver borroso. El señor, con su condición de hablar tartamudo y asustado, se le complicaba darse a entender, pero creía saber qué estaba pasando. Lo que hizo fue decirle a mi abuelo que se sacara una bolsa plástica y se la pusiera como antifaz de la cabeza hacia arriba, como si fuera el zorro. Seguramente quien hizo eso los quiere ciegos, lo suficiente para perderse mar adentro. Mi abuelo le preguntó que si podrían ser las sirenas, ya que lo que les habían hecho mostraba inteligencia y hasta instinto grupal, porque el polvo venía de todos lados. Parte de su temor era que tenían el boquete o heladera, como quieran llamarlo, lleno de pescado, y el señor presentía que por eso la necesidad de meterse con ellos. Aparte que no había más lancheros cerca como para pedir ayuda a los demás colegas. El señor se tapó los ojos con una franela húmeda con agua fresca y le dijo a mi abuelo que él ahora está a cargo y cuenta que encontrará la forma de llevarlos a casa, porque si algo ha demostrado desde el día que lo conoció es que él a nada se le atora. Lo principal era cuidar el motor, porque si este dejaba de funcionar, no tendrían las fuerzas para puro remo aventar semejante lancha hacia la playa. Todo era un dudar, porque quizás el ruido podía traer más sirenas. También podía arrojar todo el pescado y usarlo como señuelo para huir de allí lo antes posible. Y lo que hizo mi abuelo fue tomar el snorkel y, estando dentro del agua, darle vueltas al barco para primero ver contra qué se enfrentaba, a pesar que el señor le decía que no hiciera eso. Demasiado tarde. Mi abuelo ya había tomado el control de la situación.
Se amarró un lazo al pecho y lo ató en la cintura del señor, con la encomienda que cuando sintiera fuertes tirones, simplemente tirara de él para ayudarlo a trepar. El plan de mi abuelo era el más simple del mundo. Simplemente bajó con un filo que usaban para limpiar los intestinos de los pescados y hacerle frente a quien se le cruzara en el fondo, porque si lo que querían era bronca, ya la habían encontrado. Quizás mi abuelo tenía tanto odio acumulado por la triste vida que había llevado que solo quería cobrárselas con alguien, y ya había encontrado en alguien su boleto ganador. Estuvo buen rato nadando alrededor del bote, cuando logró ver varias siluetas oscuras que se movían a toda velocidad a su alrededor, pero manteniendo una distancia considerable, y por como las veía en dimensiones eran grandes, como de 2 metros, y en forma como una anguila, o en efecto, una serpiente de mar. Pasan los minutos, y es mi abuelo el que siente cómo le jalan el lazo, y pensando lo peor, trepó tan rápido como pudo, y arriba del bote fue que vio al señor con el filo en mano, soltando tajazos al aire, gritando que aquí sobran tompiates, pero de una manera no tan clara. No había nadie a la vista, pero el oleaje estaba tan sereno que logró escuchar un ligero chiflido o resoplar que venía dentro del boquete donde guardaban el pescado, y con el mismo lazo solo tiró de la puerta y le dio vueltas al cerrojo. Se empezó a escuchar dentro el movedero y golpes con mucha fuerza de algo. El señor, feliz por lo que hizo mi abuelo, estaba hasta babeando por la emoción de llegar a la playa con una sirena atrapada. Ahora sí prendieron el motor y avanzaron a baja velocidad, y a pesar que era muy ruidoso, se empezó a escuchar el chiflido cada vez más fuerte que venía del boquete. Mi abuelo detuvo el motor y le dijo al señor que no era lo correcto hacer eso. Quizás ese ser solo tenía hambre y deberían soltarlo. El señor no quería, pero mi abuelo le preguntó, ¿qué pasaría si se deshacen de ese ser en el pueblo? Llegará mucha gente, más lancheros, más competencia, pero no solo eso. Él abajo vio que son varios, y si son así de listos como para moler coral y dejar ciego a la gente, podré lemar a los demás lancheros del pueblo, que a final de cuentas son competencia, pero no dejan de ser colegas del gremio. No quedó de otra que dejarlo libre, y después de quitar los nudos, quitaron el pasador con una caña a distancia. Mi abuelo decía que ahora entiende el folclore, qué hay detrás de las sirenas. Dan por hecho que son femeninas por tener una cabellera larga, pero viéndolos de cerca, en verdad son animales salvajes con una cara horrible. Y también sobre ese mito donde decían que las sirenas eran capaces de engatusar a los marineros con su canto angelical, es quizás por ese chiflido tan peculiar que salen de sus branquias, que sí suena muy sutil, pero es más que nada su respiración al aire libre. El ser salió y les gruñó tal cual gato salvaje, y cuando brincó al mar, se fue nadando tan rápido que perdieron de vista la sombra en el agua en segundos. El señor le decía que si ahora le cree que esos seres son horribles, y mi abuelo le dijo que se quedó corto al describirlos. Cuando llegaron al pueblo, había varios lancheros preparando su equipo para salir a pescar, porque la fiesta del pueblo se acabó temprano, ya que hubo un tiroteo en el palenque y ya la gente mejor se arrejoló en sus casas. Les empezaron a decir que eran unos lángaros por andar pescando cuando no había gente, y eso no era muy honesto de su parte. Y aunque pudieron decirles que gracias a ellos podrían pescar en paz y narrarles su experiencia, decidieron mejor hacer caso omiso a los comentarios y siguieron su vida. El tiempo pasó y mi abuelo, después de trabajar mucho y heredar por parte del señor su bote, trabajó otros 10 años más en eso, hasta que se vino a la ciudad a hacer vida. No tuve el honor de conocerlo en vida, pero sé que gente valiente y derecha en la vida como él, pocos en el mundo. Creo que esta es hora de decir por qué estuve en la cárcel 9 meses, porque aquí lo importante de la historia es que allí fue que conocí a un señor de unos 45 años con el que digamos formé una amistad, ya que compartimos celda toda mi estancia, y aunque era muy reservado y lo juzgaban de que ya estaba mal de la cabeza, yo siempre sentí que era honesto conmigo. A los 4 meses de pasar tiempo en el hoyo, me contó que si yo sabía sobre animales extraños, como chupacabras o algo así. Le dije que no, pero que de donde es originaria mi abuela materna, la gente creía ciegamente que en épocas de calor se veía merodeando por las noches en el monte un animal tipo lobo, pero sin pelaje y sin hocico, como si tuviera cara de humano. La gente daba por hecho que era un nahual,
y era tanto su miedo que generaba en los vecinos que se turnaban para cuidar los corrales, porque este mentado ser en ocasiones bajaba y se llevaba animales pequeños como gallinas, cabras y becerros. Al final le dije que yo creo que hay más en este mundo que no sabemos, o mejor dicho, que nos esconden, y quizás esas fueron las palabras que estaba buscando, porque fue que me contó algo increíble que le pasó hace 20 años, cuando estuvo viviendo en el centro del país. Él reconoce que en sus 20s estaba bien metido en el vicio y que solo se dedicaba a trabajar para mantenerse y sacarlo del día de la loquera, y se la vivía en chambas de construcción o descarga donde te pagan al día. También dice que era mañoso y cuando pasaba por algunos terrenos rumbo a su trabajo, veía oportunidades para brincarse, para robar, para hacer finanza. Fue en ese modo de vida que rumbo a la salida de una carretera que estaba pavimentando un tramo, siempre pasaba por una finca muy grande, bardeada, y andando de metiche miró que al fondo había una casa bonita y ya maliciando lo que hizo fue amarrar un hilo en la parte de abajo del cancel para saber si había gente viviendo. Durante 2 semanas vio que el hilo seguía amarrado del cancel y ya confirmando que en 2 semanas no había movimiento, seguramente estaba vacía. Él pensaba que aunque no hubiera algo de valor, bastaba con llevarse las chapas de las puertas, las llaves de los grifos o lo que fuera, ya que eso era buen dinero. Un viernes fue que intentó hacer la finanza, pero el menso al brincarse cayó del otro lado donde había tierra suelta y se lastimó el tobillo al grado que no podía ni caminar o ponerse de pie. Era tanto su dolor que a pesar que andaba bien mal por el vicio, intentó caminar hacia la puerta principal, pero llegó un señor grande de edad y después de unos estate quietos lo llevó a su casa. Este compa empezó a hacerle la llorona, que lo dejara, e inventó un sinfín de excusas del por qué se brincó, pero al notar que el señor ni lo volteaba a ver y ni lo asustaba, diciendo que iba a llamar a la policía. Ahora este compa se puso eufórico y le empezó a decir de cosas para asustarlo. Le decía que era mejor que le hablara a la patrulla, porque si lo suelta le ve como en feria. Total que el compa ratero acabó dentro de la casa, pero en un desnivel dentro de ella. No era un sótano como tal, porque era enorme. Lo tenía quieto en una silla sin poder moverse, aunque él seguía diciendo de todo. El señor sacó una manguera y empezó a mojarlo, pero lo que lo empezó a asustar es que en todo momento ni lo volteaba a ver o le decía alguna palabra, solo se dedicaba a lo suyo. Después de estar empapado, con la misma manguera empezó a llenar un balde de plástico grande y cuando estaba a media capacidad le empezó a vaciar jarras de miel con una pala intentando diluirla. Le tomó como 20 minutos hacer lo que estaba haciendo y al final con una jícara empezó a aventarle ese líquido al compa hasta dejarlo todo pegostioso por la mezcla. Pero eso no fue todo. Después de eso, el señor sacó una bolsa de amaranto y galletas y lo empezó a moler en un costalito en el suelo. Al final también se lo aventó y salió cerrando la puerta. Este compa pegaba de gritos, pero ahora sí estaba asustado, diciendo que mejor le hablara a la policía y lo entregara, pero ya era demasiado tarde. Él dice que primero escuchó que se abrió una escotilla de metal y a los segundos, como el crujir de los dientes de algo o alguien. Pasaron 10 minutos de infierno al no saber de dónde provenía ese ruido, y cuando escuchó el aleteo rápido y fuerte de un animal, sabía que se trataba de un insecto. Yo no le estoy agregando ni poniendo más a la historia. Así mero me lo contó este compa, porque dice claro, vio como una cucaracha gigante estaba volando y planeó hasta el frente donde estaba él y el costal con restos de amaranto y galletas. La cucaracha era del tamaño casi tan grande o más grande que un perro adulto, cerca de 1 metro de largo. Tan grande que con la poca luz que había podía ver su cabeza y hocico con un par de dientes grandes en forma de ganchos laterales llenos de baba. Fue tanta su impresión que hasta la loquera se le bajó y se movió lo más que pudo de la silla donde estaba atado. A los segundos escuchó otro aleteo detrás de él y al minuto otro aleteo en otra dirección. Sin poder ver a su espalda, escuchaba cómo se raspaban las paredes con el avanzar de estas cucarachas gigantes. Después sintió que una de ellas le mordió el meñique, arrancándole un pedazo, y allí fue que sacó fuerzas de flaqueza, y ya ni pensando en el dolor, desató su pie izquierdo. Como ya lo tenía todo lastimado por la caída que tuvo, lastimarlo más era lo de menos. Al poder zafarlo, lo acomodó por detrás de la pata de la silla, y con toda su fuerza empezó a empujar y moverlo hasta que se venció la madera, y ya en el suelo solo recorrió los lazos por debajo. Ya libre de las piernas, corrió hacia una pared para quebrar la silla, que estaba ya toda guanga y algo vieja por la humedad, que seguramente era por tenerla mucho tiempo en ese lugar oscuro y con esos animales.
Con una pata de la silla empezó a hacer para atrás a las cucarachas, y cuando una de ellas planeaba cerca a él, le metió tremendo maderazo en el lomo, que cayó quedando quieta. Se acercó y le dio otro maderazo, y allí escuchó al fin la voz del extraño señor que lo tenía en cautiverio, y le dijo que dejara en paz al animal, que si lo hace lo dejará libre, pero que no vuelva a atacar al insecto. Sin dejarlo decidir, el señor le abrió la puerta y con la mano le daba la señal que saliera, y él lo hizo sin pensarlo. Con la pata toda bandola trató de no perder el equilibrio y salió corriendo hasta llegar a la salida. Fue tanta la adrenalina y también la loquera que tenía en su cuerpo que todavía corrió otra media hora más sin parar, hasta que sin poner atención a su alrededor, un carro lo aventó y acabó arrojándolo, dándole un buen golpe. Despertó 2 días después en el seguro, y hasta suerte tuvo, porque también le atendieron su tobillo lastimado, pensando que todo fue parte de la atropellada que sufrió. Apenas pudo caminar lo sacaron del seguro, y regresó a su casa con una abuela que le daba chance de vivir con ella. Se calmó un rato, y hasta eso se limpió su cuerpo de la loquera que se metía, porque él sabía que todo esto lo vivió por estar ya muy embaucado en el vicio. Todo el tiempo siempre supo que no fue una alucinación y se mantuvo con esa postura durante 4 meses, cuando una mañana se armó de valor y fue a ese lugar para buscar respuestas. Al llegar tocó el cancel y nadie salió. El hilo que había puesto estaba roto, de aquella vez que salió corriendo. Le pasó la idea de hasta brincarse, pero no se animó. Y después de dar unas vueltas de más en la zona, llegó una patrulla y le tiró claves para hacerle un chequeo, porque se veía sospechoso su actuar merodeando la casa. Lo revisaron y no había razón para levantarlo, y tratando de conseguir algo de información, dijo que se quedó dando vueltas por la zona, porque jura que vio a una cucaracha enorme trepar una pared. Los policías soltaron la carcajada, diciendo que estaba loco, y mientras les mentía cómo la vio y por dónde la vio, un velador de una bodega que estaba viendo todo a lo lejos se arrimó al chisme. Resultó que él había sido quien le llamó a la policía, porque vio a este compa caminando de manera muy sospechosa. Y ahora los 4, hablando sobre la supuesta cucaracha gigante, el velador le dijo que de cucarachas gigantes no ha visto, pero él hace 5 años vio entre las zanjas de esa casa una rata gigante, más grande que un perro. Los policías ya mejor les dijeron que se fueran del lugar, y este compa se alejó para ya jamás volverse a parar en esa zona. A los años de eso estuvo en malos pasos y regresó al hoyo un par de veces hasta que coincidimos en el mismo año en el occidente del país, y ya fue que me platicó esto. Él me dice que desde aquella vez no puede escuchar un zumbido porque se pone muy nervioso, y eso explicaba por qué desde que lo conocí se ponía estopa apretada en sus oídos todo el tiempo para no escucharlo. Antes de independizarme vivía con mis padres en una colonia muy bonita al norte de Guadalajara, donde todas las calles estaban arboladas. Eran árboles grandes y frondosos, de esos que las raíces son tan profundas que revientan las banquetas, y quizás si no conocías la zona pensarías que era un lugar muy tenebroso, por lo oscuro que se notaba. Afuera de la casa había un árbol enorme de aguacates que tapaba toda la entrada principal, y desde que era chico a mi padre no le gustaba ese árbol. Siempre quiso talarlo, pero mi mamá no lo dejaba, porque independientemente que diera aguacates, y estos son caros, mi papá se enojaba porque dejaba mucha hojarasca, o cuando se caían los aguacates se reventaban dejando sucio. Pero no solo eso, las raíces estaban levantando parte de la rampa de acceso al estacionamiento, que estaba hecho de cemento. Un día llovió tan fuerte y con mucho aire que tumbó una rama en la pura entrada y alcanzó a estrellarle el parabrisas el auto de mi mamá. Esa fue la excusa perfecta para que mi papá empezara con la idea para talar el árbol, pero yo le dije que no. Podemos podarlo de tal forma que no fuera un peligro, pero no lo vamos a talar, pues mi idea era que ese árbol ya estaba en pie desde que mis abuelos compraron el terreno para hacer la casa, y para mí los invasores éramos nosotros. Yo tendría unos 18 o 19 años en esa época, y recuerdo que esa fue la primera vez que me hice de palabras con mi papá por una inconformidad. Se salvó el árbol, y yo sin mucho dinero me comprometí a pagar las podadas y quitar ramas flojas o secas para evitar accidentes. Al mes de eso, una noche salí de fiesta con mis amigos y caminé desde la avenida hasta mi casa, y sentí que alguien seguía mis pasos, pero como estaba mareado, a mí lo que me urgía era llegar al baño. Llegué a la casa, y mientras sacaba las llaves que me llega por la espalda un malandro,
y con filo en mano me la pone en la espalda y me dice que le dé mi celular. Yo asustado no supe cómo reaccionar y me puse torpe en mis movimientos, y justamente en ese momento escuché como algo pegó con fuerza y después ya no sentía al malandro. Con miedo me doy la vuelta y el Acra estaba en el suelo bien noqueado. Entré a mi casa y desperté a mi papá, y cuando salimos vemos que el malandro sigue allí noqueado y ya vemos que hay un aguacate enorme reventado cerca a él, y con el flash de la lámpara alumbramos su cabeza y tenía aguacate en el pelo. Le hablamos a la patrulla y ya pues revisando al chavo tenía un filero, varios celulares y en efecto, un aguacatazo lo dejó noqueado. Mis padres y los policías dijeron que tengo bastante suerte, pero a mi parecer el árbol me regresó el favor por defenderlo, pero no fue la única vez, porque después pasó algo que a la fecha no tengo palabras para entenderlo. Todo empezó cuando frente a la casa se mudó una chica que estudiaba en la misma universidad que yo, pero diferente carrera. Se me hacía muy guapa y a mi entender siento que yo le llamaba la atención, porque antes de conocerla coincidimos en el transporte y al hablar ya sabía varias cosas de mí. Ya con más confianza me dijo que antes vivía en una colonia muy al sur de la ciudad, pero como se le complicaba moverse de allí hasta la universidad, su abuela, la dueña de la casa donde vive, le dijo que podía mudarse con ella mientras estudiaba, y como se llevan muy bien, aceptó sin dudarlo. Lo malo es que ella tiene novio y solía ir a echar lío en la noche con ella, y no voy a negar que desde mi cuarto podía ver su cochera y me moría de celos al verlos. Quizás era buen tipo el muchacho, no lo sé, pero como llegaba en moto y siempre lo veía tomándose selfies, pensaba que era muy presumido, pero después de unos meses dejé de verlo. Le pregunté a la chica si ya no tenía novio y me dijo que no, que su novio cortó con ella porque ya no se va a volver a parar en esa casa. Me dijo que eran como las 9 de la noche, cuando escuchó que su celular pitaba y alguien golpeaba la puerta del cancel con mucha fuerza. Al asomarse vi al novio muerto de miedo, diciendo que el árbol le quiere quitar la vida, y la chica sin saber qué hacer lo pasó a la sala hasta que se calmara. La abuela le ofreció un té y cuando al fin pudo hablar, dijo que el árbol de enfrente, o sea el que está en mi banqueta, cobró vida y lo quiso aplastar con sus ramas, o al menos eso sintió él. Él jura que llegó a la casa como cualquier noche y mientras se quitaba el casco y acomodaba las cosas en su chamarra, escuchó que varias ramas se quebraron, pero pensó que era el aire. Siguió en lo suyo, cuando claramente escuchó el susurro, como alguien le sopla despacito en tu nuca, y al voltear dice que el árbol de la casa de enfrente estaba doblado del tronco, como si fuera de chicle, y doblado por completo. Cruzando toda la calle, lo tenía frente a él y lo arropó con todas las hojas. Su cara estaba llena de pequeños arañazos por las ramas, y no está de más decir que el chavo hasta se orinó encima. Trataron de calmarlo, pero apenas dejó de temblar y estar un poco fino de reflejos para subirse a su moto se fue, y ya nunca se volvió a parar con ella. No sé si fue por pena de lo ocurrido, pero ya en el teléfono le contestaba, y ella pues dejó esa relación. Allí fue que pensé que ese árbol me estaba ayudando, y sabía que era, porque yo velaba y cuidaba por él también. Desde mi cuarto, sus ramas tapaban mi ventana, y podía ver a través de sus ramas. Me puse a investigar un poco en internet sobre si hay árboles con vida o conciencia, y varias gente decía que si a las plantas les hablas, pones música o las tratas con dignidad, ellas responden, y fue que dije manos a la obra. Tenía una bocina Bluetooth y en una loquera mía la puse en una rama gruesa, de manera parada, para que el buffer vibrara, y yo pensé que si le gustaba la música me daría una señal. Intenté con varios géneros, pero cuando puse la música con muchos bajos, se los juro que el árbol se comunicó conmigo, a través de los pájaros que anidaban en él, porque aunque eran como las 12 de la noche, casi la 1 de la mañana, empezaron a cantar con fuerza, que hasta recuerdo que mi mamá al día siguiente nos comentó en el desayuno que ayer, de manera muy extraña, muchos pájaros estuvieron como locos en un momento a medianoche. Llámenme el loco de las plantas, pero yo ya tenía un nuevo amigo. Desde ese momento, cuando me iba a acostar, sacaba la bocina y la ponía un rato, mientras bobeaba en internet, y ya el árbol escuchaba música, y yo pasaba el tiempo. Durante 3 años que estudié en la universidad hice eso, y el árbol seguía en las suyas, como por ejemplo, siempre que mi papá dejaba su camioneta afuera, al día siguiente aparecía llena de suciedad de pájaro, y no importara si ponía su carro al principio, al medio o al final, siempre sufría coraje por ellos, pero solo era su carro. Por desgracia, sucedió lo de la pandemia y mi abuelo falleció y dejó esa casa a nombre de los 3 hijos, y ellos llegaron a la solución de venderla,
Y aunque mi papá siempre decía que sería difícil encontrar a alguien con 7 millones para pagar la casa, un verano apareció un señor y tuvimos que mudarnos de allí. Yo, ya siendo un adulto que trabajaba, aproveché para independizarme, pero era claro que no dejaría a mi amigo a su suerte con nuevos inquilinos, y busqué dónde rentar con un patio. Encontré una casa y pregunté si podía traerme un árbol, y les puse un pretexto que era algo especial. Y una señora me dijo que mientras yo pagara todo no había problema. Me salió en 35,000 pesos mover el árbol de aquella casa hacia la nueva casa, y siento que cayó entre algodones, porque los vecinos, al ver que ese árbol daba mucho aguacate, la dueña de la casa y los vecinos lo cuidaban como si fuera un amigo más en el barrio. Yo saqué mi casa y me mudé, y mi amigo se quedó allí alimentando a la gente. Cuando paso por la zona de visita con mi antigua casera y algunas amistades que dejé en ese barrio, el árbol está impecable. Le pusieron una cerca, lo cuidan de plagas y llámenme loco, pero cuando ando allí, los pájaros cantan sin parar hasta que me voy, así sea de noche o madrugada. La dueña de la casa fue la única que le compartí mi secreto, y ella me dijo que mientras esté con vida, ese árbol escuchará su música por las noches. Así que ella, cuando sale a tejer y al chisme con las vecinas, lo hace con su bocina cerca al árbol. Esta historia creí llevármela a la tumba. De hecho, ni mi esposa la conoce, porque cuando me pasó fue tan vergonzoso y a la vez tan increíble que siempre me dio pena contarla. Pero al escuchar los relatos de Tony me animé a contársela, con el anonimato que siempre le pone. La historia es simple, y fue que unos duendes me salvaron la vida en el monte, de fallecer ahogado. Pero no solo eso, también fui burla de ellos y se los cuento. Esto pasó cuando fue la boda de oro de mis abuelos, en abril de 1987. Yo tenía 17 años y recién estaba acabando la preparatoria. Recuerdo que me gustaba ir al rancho porque tenía primos y primas por montones. De hecho, casi todos en el rancho éramos familia, y los que eran de mi edad se juntaban conmigo y lo pasábamos muy bien. La tarde antes de la boda, yo estaba con 2 primos en el monte, con el rifle de postas cazando conguitas, cuando escucho gritos diciendo que corra, que hay avispas trabadoras por el monte y andan muy agresivas. Ya lejos y seguros de ellas, mis primos me comentan que esas avispas están en tamaño como de 5 centímetros y cuando te pican te entumen toda la zona por unos 15 minutos. Pero no solo eso, el dolor es insoportable. Pensé que era como cualquier otra avispa cuando te pica, pero ellos me dicen que no me confíe, porque si te pican en el rostro, el cuello o pecho y no hay nadie cerca, no la cuentas, porque el entumecimiento es tanto que hasta ni los pulmones te funcionan al 100% y fallecerás ahogado. Lo bueno es que no suelen verse seguido, más que en épocas de calor, y es raro que bajen al pueblo. Ya sabiendo eso, esa noche me fui con mis primos a platicar con las muchachonas, y le dimos duro al mezcal, y al final quedé medio mareado. Quizás era porque eso de tomar era nuevo para mí, porque me empezó a doler el estómago, y ya camino a la hacienda de mis abuelos, pensé en la brillante idea de cortar camino por un sendero, entre pequeñas brechas de loma, porque ya me estaba haciendo el baño. Había suficiente luz de luna y un par de establos cercanos como para alumbrarme el camino, pero lamentablemente la tripa me traicionó y era de ahora o nunca. Como estaba solo, que me pongo a hacer el baño allí mero, y estaba en lo mío cuando siento el sonido y el aleteo de una abeja cerca a mi cara, y la espanté con la mano en un par de ocasiones, pero cuál va siendo mi mala suerte, que era una avispa trabadora, y adivinen dónde me fue a picar la muy condenada, así mero, en él. Bueno, fue más arribita, como en la cadera. El dolor fue tanto que me dobló en segundos, y la verdad es que no me hubiera asustado tanto, si no es porque la avispa empezó a volar bajo cerca a mi cara, y como estaba medio tomado, pensaba lo peor. Estaba con pocas fuerzas, tratando de poner mi cara al suelo, cuando veo que del suelo empiezan a escarbar algo, que intentaba salir del suelo, y aunque estaba mareado, sin tanta luz y veía borroso, alcancé a ver cómo salió una personita del hoyo. Como si fuera un topo de una madriguera, salió una personita de unos 15 centímetros que era muy delgadita. Lo vi de color gris, o quizás así se veía por la tierra. Muy seguro de sí mismo se acercó a mi cara, y se los juro por Dios que me mira, que con sus manitas me separó el párpado, porque para esto yo estaba en shock por el susto, cerrando con fuerza los ojos. Me miró directamente al ojo, y noté que su cara era como de viejito, con arrugas, nariz grande, pero eso sí, los ojos enormes y de color negro. Después se acerca a mi oído y empieza a jalar la oreja como si fuera algo extraño para él.
Al final me jaló las cejas arrancándome un puño y no pasaron ni 2 minutos y empiezo a sentir que alguien me está jalando el cinto del pantalón y cuando por fin lo logra quitarlo, veo que otro duende se va corriendo arrastrándolo. Yo ya no sabía si era una alucinación mía por la picadura de la avispa o todo era un sueño porque me ganó el cansancio por la borrachera, pero estaba asustado lo que le sigue. Para acabarla de amolar, empecé a escuchar el zumbido de otra avispa y de nuevo sentía que estaba cerca. Pensé que si esta me picaba en la cabeza sería mi fin, porque a lo que me comentaron mis primos sobre ellas quedaron muy cortos. El dolor era una verdadera agonía en vida, y aunque me picó en la cadera, me estaba costando mucho respirar, y ya confirmaba a ojos cerrados que si me picaba la espalda o cabeza no le iba a contar. Pero gracias a Dios, muy traviesos y todo, los duendecillos salieron al quite. Empezaron a subirse a mi espalda, cabeza y cadera, y con la mínima sensibilidad que había en mi cuerpo, se sentía que brincaban tratando de espantar a la avispa. Estuve un ratillo así, hasta que vi cómo la avispa cayó a centímetros de mi cara, y otro duendecillo que se veía más pequeño que el primero que me jaló las cejas, se llevó la avispa arrastrando y la tapó con piedras, pero allí no acaba. Una vez el problema de la avispa resuelto, los hombrecitos de nuevo siguieron con el saqueo. Me revisaron las bolsas, me sacaron la cartera y tiraron todo lo que tenía. Hubo momentos que hasta hacían las cosas de mala leche, como jalarme el pelo, me pellizcaban las nachas y mordían el hilo de los botones porque no me dejaron ningún botón en la ropa. Poco a poco empecé a hiperventilarme y poder jalar poco aire, al punto que me estaba desvaneciendo. Pero estos seres se dieron cuenta que me estaba poniendo malo, porque vi cómo 3 de ellos corrieron loma arriba por indicaciones de otro. Al poco tiempo llegaron con una planta, no sé si era eucalipto o menta, porque con sus manitas empezaban a machacar la planta y el aroma que salía de ellas me abrió un poco más la garganta y ya pude respirar un poco mejor. Así estuvieron esas personitas unos minutos, hasta que ya me puse a pensar que no eran malos, al contrario, velaban por mi seguridad, pero eso sí, eran muy curiosos y juguetones, y en su duda de tenerme cerca no eran cautelosos y por eso actuaban bruscamente conmigo. En total, desde la picadura de la avispa trabadora hasta que me puse bien fueron entre 10 a 15 minutos, y ya cuando al fin tuve fuerza para poder caminar, allí me tienes caminando como zombie, sujetando mi pantalón con la mano porque no tenía cinturón ni botones. Al llegar a la hacienda de mis abuelos me recibió mi papá y abuelo que estaban tomando en la entrada, y al verme en esa condición soltaron las carcajadas, preguntando que si me caí de un caballo o qué me pasó. Yo solo quería acostarme en mi cama y tratar de dormir. Al día siguiente desperté con un moretón enorme donde me picó la avispa, y aunque sí tenía un dolor incómodo, sí podía caminar y traté de disfrutar la fiesta de mis abuelos, pero sí evité contar lo que me pasó. Después de eso, los siguientes días que me quedé en el rancho, me dispuse a preguntar a la gente de la zona si alguien más había visto a personitas o duendes en el monte, y solo me lo confirmó una tía. Me comentó que cuando su hija estaba pequeña, cerca a los 4 años, decía que unas personitas le quitaban sus aretes cuando jugaba en la loma con los primos. Ahora, hablando con mi prima, ya siendo mayor, dice que es verdad, y cuando daba santo y seña de cómo eran, me estaba diciendo exactamente la apariencia de los hombrecitos que me ayudaron y a la vez me asaltaron. Después de platicar con ella me quedó claro que lo suyo era quedarse con cosas brillosas que parecían de valor para ellos. Pasaron 4 años y siempre fui de visita, al menos un par de días cada año, y por más que busqué alguna señal de la existencia de los extraños hombrecillos, no vi nada. Para el 5.º año, yo ya estaba en mis 20s y trabajaba en una punzonadora como ingeniero industrial. En una ocasión, haciendo un proceso de metales, las máquinas rebanaban pequeños círculos de acero que parecían monedas de las de 50 centavos de ahora, y se me hizo fácil juntarlas, pulirlas al grado que parecían espejos pequeños. Cuando fui al rancho, en el mismo lugar donde me atacó la avispa, tiré las moneditas entre el pasto, tierra y piedras que había, y para antes de irme me di cuenta que ya se las habían llevado. Seguro fueron los duendecillos, porque el acceso a ese lugar es complicado, o mejor dicho, no hay razón para cruzar allí, pero lo que me asegura que fueron ellos es que me reconocieron, porque cuando fui a revisar, me dejaron mi cinto sin hebilla, allí mero, 5 años después de que me lo quitaron aquella noche. A finales de los 80 yo tenía 9 años y vivía en Guadalajara, al norte de la ciudad, y estaba estudiando la primaria en el turno vespertino. Cuando salí a las 6:15 de la tarde,
Me encaminaba con 2 amigos y a la vuelta de mi casa había un lugar donde rentaban VHS con membresía, pero no era de franquicia como Macro Videocentro o Blockbuster. Era un local algo pequeño, pero con un montón de películas de todo tipo, desde las famosas hasta las de culto, y siempre después de la escuela llegaba a ver los videos. El dueño conocía a mi familia, ya que en teoría éramos vecinos, y recuerdo que un día en especial, mirando las películas en la sección de terror, había un VHS que se llamaba El Hombre Rata. Tomé la película y viendo fijamente la portada, era de un infante, de una apariencia mutante y con forma de rata de alcantarilla, y me dio tanto miedo que tiré la película al suelo, y me fui corriendo rápido hacia mi casa, y traté de pensar en otra cosa, pero el hábito de ir a la tienda de videos no cambió. Al día siguiente fui con amigos al centro de video, después de clases, y les dije que veían esa película, y ellos estaban sorprendidos con la portada, pero yo no me acerqué porque aún tenía miedo. Al día siguiente, que ya era viernes, estaba de nuevo viendo las películas en el área de acción, porque mi papá los viernes rentaba una película para verla en casa, y en esa sección me apareció la película de El Hombre Rata. De nuevo, y ya siendo casi un trauma, al verla me fui corriendo muy asustado. Mi papá llegó del trabajo y me dijo a mí y a mi hermana que lo acompañáramos a comprar pan y rentaba una película con su amigo, y yo no quise ir. Mi mamá se sorprendió, porque hacer eso de escoger la película era de las cosas que más me gustaba hacer, pero yo ya no me podía parar en el local, porque pensaba que de alguna forma extraña, la película aparecía en cualquier lugar, y yo siendo un chavo ingenuo, en mi inocencia pensaba que eso ya era algo paranormal. Llegó mi papá con pan dulce, y cuando nos disponemos a ver la película, mi papá había rentado la del Hombre Rata. Yo me asusté tanto que empecé a llorar, y cuando me preguntaron qué me pasaba, les dije que esa película no hay que verla porque me da miedo, y entre que mi papá me dijo que no fuera llorón, y mi hermana, que es 2 años mayor, se burlaba diciendo que era muy miedoso, me puse a verla, pero se los juro que fue algo muy traumático para mí, porque hasta temblaba de lo nervioso que estaba. La película empezó, y yo no estaba nada bien, así que me acabé desmayando. Cuando ya me desperté, mi papá estaba risa y risa, diciendo que solo es una película, y ya la quitaron, y que mi mamá y mi hermana fueron por otra, para verla ya todos a gusto. Ya con calma mi papá nos contó que su amigo, el dueño del videocentro, se dio cuenta que desde la primera vez que yo vi el VHS de El Hombre Rata, me dio mucho miedo, y los siguientes días jugando, la ponía en lugares donde yo pudiera verla. Como sabía que iba a diario después de clases, ya sabía más o menos mi rutina, qué hacía dentro del local, y que en esta ocasión, cuando fue mi papá a rentar una película, hablaron sobre cómo yo me asustaba, y rentaron esa película. La neta me calmó un poco pensar que entonces la película no tenía conciencia propia, y me estaba siguiendo, y ya vimos la nueva película que trajeron, pero aún no era tan noche, así que también vimos por completo la película de El Hombre Rata. Mi mamá no me soltó la mano y me dijo que solo era una película, y cuando la vimos por completo, sí estuve asustado, pero me felicitaron mis padres por haberla visto completa, y la verdad es que aún estaba un poco asustado, pero me sentía que había vencido mis miedos. El tema sobre el VHS había terminado, pero tuvieron que pasar 12 años para que todo tuviera sentido. Y ahora sí que ustedes saquen sus conclusiones, porque yo juro que lo que viví de joven no fue una simple experiencia. Ya teniendo 21 años, a principios del 2000, estaba de novio con mi ahora esposa y se embarazó de mi primera niña. Y como no tenía mucho que ofrecer en ese momento, mi papá me mandó a Estados Unidos a trabajar y a hacer billete durante todo el embarazo de mi esposa, y me tocó estar ese año en Wyoming, en unos ranchos donde hay muchos mexicanos, sobre todo tapatíos, que estaban laborando por la zona, y yo llegué con la mentalidad de trabajar a toda hora en lo que fuera. Ya tenía cerca de 3 meses y me había instalado muy rápido. El dueño de la ranchería de cebada era mexicoamericano y nos trataba con mucho respeto, y yo pensaba que se me haría muy rápido mi estadía en Estados Unidos, y la verdad es que lo fue, y solo hubo un pequeño incidente, que es el que les voy a contar. Una tarde estaba en la casa cenando, cuando llegó uno de los paisanos que vivían con nosotros, y llegó lleno de tierra, como si lo hubieran revolcado en un lodazal. Cuando le preguntamos qué le pasó, él no dijo nada, solo entró directo a su cuarto y empezó a empacar sus cosas, y apenas armó sus maletas, estaba dispuesto a irse allí. Pero el señor, que era el que gestionaba el contrato de la renta que teníamos del lugar, lo paró en seco, y le dijo que no se puede ir así como así, al menos que pague su parte parcial de la renta y servicios, y ahí se hicieron de palabras,
que hasta casi llegan a los golpes, pero gracias a Dios se calmaron. El joven dice que se va de allí porque esa tarde, después de trabajar, se fue con unos gringos también, granjeros, a las colinas a cazar, y estaban en ellos cuando vieron pasar a gran velocidad a lo que ellos pensaban era un oso pardo. Al ir tras él, se adentraron más a la colina. Con mucha imprudencia del paisano, se metió más y más al fondo, a pesar que los gringos le dijeron que no se confíe. Los osos son muy rápidos, a pesar de su cuerpo, pero él solo pensaba en cazar y venderlo. Se adentró lo más que pudo, cuando simplemente solo sintió como algo le mordió la bota, y lo jaló a toda velocidad por el prado, tirando todas sus cosas, y tratando de ver qué era. Dice que era una rata de 1 metro de alto y como de 1 metro de largo. Corría en reversa a gran velocidad, y entre lo poco que pudo ver era que las garras del animal eran como las manos de un humano, solo que se veían arrugadas y con las uñas muy grandes. También su hocico era más chato. Dice que lo arrastró casi kilómetro entre el pasto de la colina, y cuando ya estaba por llegar a los riscos en campo abierto, él afirma, jurando por Dios, mientras besaba su Cristo del collar, que a los costados estaban corriendo más seres como ellos, y no sabe qué hubiera sido si se lo llevaban a los riscos, porque por fortuna los gringos lo estaban buscando, y al ver movimiento por esa zona, soltaron varios tiros y la rata gigante los soltó, y se perdieron en las piedras de los riscos. El paisano quedó muy asustado, y él solo quería irse. Al día siguiente se habló del tema con el capataz, y le dijeron al chavo que le crean o no, él tiene que pagar la escopeta que le prestaron, y para su mala fortuna era una muy cara, no porque fuera muy especializada, era porque el arma era de colección muy peculiar, de una marca antigua. Aún así el paisano le valió, vendió todas sus cosas, más lo que había ahorrado, más su raya, y pagó, con tal de irse lo más rápido posible. El dueño del rancho nos dijo que no duda que hay animales salvajes por el lugar, pero eso que son ratas gigantes con forma de humano no se lo cree. Pero para que nos sintiéramos más seguros por todo el perímetro del área de cosecha y la ranchería, pusieron trampas para osos, y así nos sintiéramos cómodos para trabajar. Pasaron 2 semanas, y una tarde-noche hice horas extras para ir a poner pilones de siembra, para que la segadora tuviera referencia de hasta dónde cortar. Estaba en la cuatrimoto haciendo lo mío, cuando escuché cómo, claro, un niño lloraba. Era eso o un gato, pero en ese lugar era imposible que fuera un gato, y cuando me acerqué, se los juro por mi vida, que vi un ser más allá de mi comprensión. En verdad era una rata, tan grande como el paisano lo afirmó, pero aquí lo extraño era que cuando la vi, su cara no era de rata, era de persona, y quizás fue el shock de ver semejante cosa, pero puedo jurar que estaba llorando, pero no de dolor, era de tristeza, y con la mirada me apuntaba su pata, que estaba atrapada en una trampa de oso, que ya le había trozado el hueso. Todo fue muy rápido, y vi mi vida pasar frente a mis ojos, y solo Dios pudo haberme dado el valor, porque lo primero que hice fue quitarme el cinto, y manteniendo mi distancia, y sin darle la espalda, le hice un torniquete, y con las manos le hacía la seña que jalara su pata. Durante todo ese lapso el animal lloraba, como un niño, se los juro. El animal entendió, y tiró su pata, y ya sin saber tanto se fue rapidísimo hacia la loma. Ahí me dio una crisis y no podía dejar de mover mis manos. Como no podía manejar la cuatrimoto, me subí a ella y me puse a rezar de lo asustado que estaba. Y apenas pude manejar me fui de allí, pero a poca velocidad. Y cuando ya había avanzado 1 kilómetro, de entre la cebada pude ver cómo se asomó la cabeza de un chamaco de unos 13-14 años, y al verme hizo un chillido, pero esta vez como de rata. Me acerqué y no había nadie. Solo una manta sucia con una gorra, un chaleco de cacería, arneses, filos, una cantimplora y la escopeta que el paisano había perdido días atrás. Junté todo y me fui para el rancho y llegué directo con el dueño de los terrenos, y al ver la escopeta se le iluminó la cara y me preguntó que dónde la encontré. Le dije que no me iba a creer, y justo allí me dijo que guardara silencio porque estaba su familia, como si ya supiera qué me había pasado. Me dio un buen dinero por la escopeta y me dio otro más para que guardara silencio con cualquier cosa que haya visto, que este año será bueno en cosecha y necesita mucha mano de obra para no perderla por creencias de animales extraños. Yo le di mi palabra y trabajé ese año, y después regresé a mi ciudad a conocer a mi niña. Mi esposa dice que la película de El hombre rata no solo fue para perder el miedo, fue para entrenarme y salvarme la vida y hasta la de esos seres.
Siempre que hablan sobre cosas paranormales y alguien dice que jamás en la vida ha tenido o ha vivido algo sobre esos temas, le hago el comentario que a lo mejor sí le ha tocado vivirlo, pero quizás ni se dio cuenta que era algo paranormal, porque no estaba prestando suficiente atención. Lo digo porque así fue que en Alemania me tocó estar en una obra de teatro, donde parte de los actores en la puesta en escena no eran humanos, y dudo mucho que sus intenciones hayan sido buenas. Todo empezó cuando, después de acabar un estudio de posgrado en Alemania referente a las artes escénicas, hice muchas amistades de todo el mundo, entre ellos un chavo de Madrid y una chava de Argentina, de mis clases, con los que tenía mucha confianza, y prometimos mantener el contacto. A los 4 años nos pusimos de acuerdo para pasar las vacaciones en Alemania, para recordar viejos tiempos y pasarla bien. Ya teníamos varios días cuando en un bar nos invitaron a una obra de teatro. Era una obra de teatro experimental en un lugar sorpresa, y como en esas épocas se estaba poniendo de moda hacer raves en lugares clandestinos, me pareció un concepto diferente y fuimos. Llegamos a una casona vieja muy grande, con una enorme sala principal, y allí habían acondicionado una tarima para la obra. De público éramos cerca de 30 personas más o menos. Lo curioso fue que nos encontramos un profe de la universidad con su esposa y nos dio tremendo gusto verlo. La obra empezó y primero era un monólogo de una chava muy joven diciendo que la maldad se alimenta del miedo. Yo ya andaba algo oxidado en mi alemán, pero sí lo estaba entendiendo, cuando en el lugar empezó a hacer mucho calor, y eso era raro porque era invierno, y allí créanme que el frío es muy pero muy fuerte. La obra avanzaba y de unos tramos de tela salió un ser pequeño, de 1 metro de estatura, muy pero muy delgado, de color gris y con unas cicatrices en la espalda, como si fuera un ángel y le hayan quitado las alas, por así decirlo. Y mis amigos y yo estábamos sorprendidos por lo imponente que era la caracterización, porque el maquillaje era de lo más realista que te podías imaginar. El ángel, por así llamarlo, se bajaba de las sillas donde estábamos los espectadores y caminaba entre nosotros como si estuviera hipnotizado, y nos tocaba las manos, y después salió por la parte de atrás del público y ya no lo vimos en toda la obra. Los diálogos siguen, y en la tarima entra un señor empujando un diablito, cargando una jaula enorme y abriéndola con cuidado. De allí sale alguien caracterizado como un monstruo. No voy a negar que sí me asusté, porque era de lo más realista que te puedas imaginar. Aún recuerdo cómo sus uñas largas al caminar rasgaban las maderas de la tarima, y aparte del show, era un monstruo que susurraba al oído algo a la joven que hacía el monólogo. Todos, pero todos los espectadores estábamos muy impactados. Créanme que se veía tan real todo que a mí ya me empezó a dar mucho miedo, y eso, sumando lo incómodo que me sentía por el calor que hacía, ya estaba sudando la gota gorda, como decimos en México. La joven se mete tras bambalinas y después sale con un morralito, y mientras el monstruo se quedaba viendo al público de manera fija, pero con una respiración muy fuerte. Camina la joven entre el público y le toma la mano a mi amiga argentina y le dice que extienda su palma. Ella lo hace y le pone una cucaracha enorme. Asustada pega un grito y la cucaracha sale volando, y entre risas y enojo mi amiga casi se desmaya del susto, porque a ella le dan terror las cucarachas, y a joven del morralito pasaba cerca de algunos espectadores y a cada quien le tocaba la mano y le ponía algo que le daría miedo, como si ella supiera tus temores más profundos. Yo estaba muy emocionado, porque este nivel de teatralidad era algo que jamás había visto en mi vida, como si fuera interactivo. Cuando se acerca conmigo, yo en modo mexicano, valiente, pensaba que no tenía miedo de nada. Quizás al perder la vida ahogado, pero ni modo que eso lo hagan aquí. Y al abrir mi mano, me ponen una foto pequeña de mi hermano menor. No sé qué me pasó, porque algo en mí se puso mal. Primero me sorprendí, pero como que me malviajé, y no sé si era el estrés del calor del lugar, o que antes de llegar a la obra estaba en un bar y ya andaba medio tomado, pero me puse agresivo. Les empecé a decir que cómo consiguieron esa foto, y mientras yo ya estaba levantando la voz con mis amigos, a una chava que venía en pareja con creo su novio, también extendió su mano, y le pusieron un gusano 100 pies enorme, y fue tanto el susto que ella gritó y se desmayó. Y aquí todo se puso muy frenético. Ellos pedían ayuda, y yo por mi parte estaba muy enojado, y entre el caos salieron 2 señores del staff de la obra, y me quisieron calmar, pero entre el forcejeo me caí cerca de la tarima.
Trato de pararme y yo pensando que el monstruo era alguien personificado, trato de apoyarme en su pierna y sentí la textura de su piel, que sin duda no era maquillaje o prótesis de látex. Lo sé porque ahora me dedico a montar escenas en obras de teatro. Estaba ya a unos metros de ese extraño ser y me resopló con fuerza con su hocico, y les juro que el olor era nauseabundo, como carne podrida, y yo asustado me hice para atrás, y ahora sí se armó la cámara húngara. Total que acabaron prendiendo la luz del lugar, porque eso ya eran todos contra todos. Ya con la puesta en escena sin acabar, salen otras 5 personas de la obra, y nos calman diciendo que todo es parte del show. Ya con un poco de serenidad, nos dicen que cuando nos invitaban a esta puesta en escena, ya sabían sobre nosotros, y por eso sabían cosas como nuestros miedos y cosas así. La pareja del gusano y mis amigos y yo estábamos muy enojados, pero los demás estaban fascinados. No van a negar que estaban muy asustados, pero les gustó el show. Y nos pidieron perdón si fue muy invasivo eso de mostrar la foto de mi hermano, donde ellos aseguran que la sacaron de su Metroflog, ya que eso pasó como en el 2005, y aún no existía Facebook o Instagram. Mi amigo el español estaba risa y risa por lo ocurrido, y ya se tuvo que dar por terminada la obra, que en sí solo eran pruebas, que es lo que se hace cuando quieres montar algo y quieres ver qué funciona y qué no. Nos salimos de la casona y en el pórtico nos ofrecieron unas bebidas de cortesía y platicamos un poco sobre lo que vimos con las demás personas. Mi amiga decía que estaba encantada con la caracterización del ser pequeño que parece ángel, y con la del monstruo ni se diga, porque eran brutales. Yo entre risas nerviosas les digo que cuando me agarré a golpes con los de staff, sin querer toqué la botarga del monstruo y se sintió tan real, como si fuera piel viva, y el olor era horrible. Platicamos otro rato y quizás el golpe de calor y ahora del frío, más las náuseas de oler la botarga del monstruo, me dieron unas repentinas ganas de vomitar. Me fui a la vuelta de la casona donde había un callejón y empecé con las arcadas de vomitar. Y no sé si eso hizo que me dieran ganas de ir al baño, pero seguido de ello me dio un dolor de estómago y ganas de hacer del 2 de manera repentina, pues no me quedó de otra que irme detrás de un contenedor de basura y me bajé el pantalón. Estaba conmigo de que alguien pasara por el lado de la calle, cuando dentro del callejón abrió una puerta y era el mismo señor que entró con el diablito empujando la jaula del monstruo. Ahora sale con la misma jaula y aunque suene increíble de entender, allí estaba el monstruo de nuevo enjaulado. Eso no tenía sentido porque ya no había obra y juraba que eso era una botarga, pero no solo eso. Sale otra persona con otra jaula y allí estaba ese extraño de color gris que parecía un ángel. Me quedé quieto sin hacer ruido para que no me vieran y en la primera oportunidad que tuve me retiré de allí y me acoplé con mis amigos de nuevo. Al verme más blanco que una sábana, me dijeron que si ya vomité y les dije que sí. En esos momentos llegó una camioneta negra y grande y se metió al pasillo donde yo hice mis necesidades y creo que allí fue que cargaron a esos extraños seres y se fueron. Yo les dije a mis amigos que ya nos fuéramos de allí lo antes posible. En el camino estábamos hablando sobre lo intensa que fue la obra y yo me moría de ganas de contarles lo que vi en el callejón, pero la verdad es que ya había causado muchos problemas y me quedé callado y seguimos nuestro camino. En general, la obra trataba sobre cómo alimentar con miedo a los demonios y creo que en mi caso lo consiguieron. Y ahora ya casi 20 años después, escucho sobre el adrenocromo y me hace creer que esa obra tenía algo que ver con eso. Cuento esto porque quiero saber qué pasó, ya que todos me dicen cosas como que a lo mejor presencié el nacimiento del anticristo, y otros me dicen que así es como el infierno manda demonios en la tierra, pero que haya pasado en el pueblo donde es originaria mi esposa, se me hace de lo más extraño, porque ese es un lugar muy humilde, con gente que no le haría daño a nadie. Mi esposa es de un pueblito al sur de Chiapas y vivió allí hasta los 4 años, cuando se la trajo una tía a Ciudad de México. Cuando la conocí, ella me decía que no recordaba mucho del pueblo donde ella creció, pero que le gustaría conocerlo, quedándose una semana, ya que era siempre los padres los que venían de visita. Ya de casados, a los 2 años, mi esposa quedó embarazada y queríamos darles la noticia en persona e hicimos una agenda para ir una semana entera. Cuando llegamos, mis suegros estaban fascinados con la noticia,
pero también con la visita, y se esforzaron en atendernos de lo mejor. El primer día estábamos cansados, y el día se nos fue rápido, pero para el segundo día me di cuenta que no había mucho que hacer. Toda la tarde estuve viendo en qué perder el tiempo, mientras mi esposa y suegros estaban platicando, y se me hizo fácil salir del terreno. Estaba viendo sus animales de corral, cuando iba pasando una procesión con unas 20 personas, y pude reconocer algunas que eran vecinos del mismo pueblo. Trato de ver, pensando que era un difunto el que llevaban cargando, pero no. En una cama de hojas de palma llevaban una cabra de color negro con manchas blancas y estaba sin vida. Se me hizo extraño ver que hicieran tanto alboroto por un animal de corral, pero ¿quién soy yo para juzgar las costumbres del lugar? Y ya me arrimé para ver más de cerca. Le pregunté a un chavo que iba al final de la procesión que cuál era el motivo que cargaran a la cabra, porque hasta ese momento yo pensaba que iban a hacer barbacoa tatemada. El chavo me dijo que hoy es un día especial y con la mano me hacía la seña que lo siguiera, y yo con tal de tener algo que hacer le pegué un grito a mi esposa y le dije que ahorita venía, y me fui detrás de ellos, y por el sendero que habían tomado llegamos arriba de un monte pequeño. El chavo me decía que hoy entregan a la madre, pero nace el hijo, y esperan que este hijo sea el que ahora sí tenga el poder. Allí me cayó el 20 que entonces la cabra estaba cargada y no estaba sin vida. Aún así me dio morbo saber cómo una cabra daba la luz y me quedé al chisme. Cuando llegamos al monte había un círculo de piedra volcánica negra en el centro, y allí con cuidado dejaron a la cabra. Me puse en primera fila para ver cómo iba a parir su cría, pero el animal no se movía y ni respiraba agitado, y ya no sabía qué pensar. La gente empezó a murmurar algo, y después de unos 3 minutos, frente a mis ojos, el estómago de la cabra empezó a crecer como si se inflara con aire. Una vez ya panzona, se notaba que algo tenía dentro porque se le estiraba el pelaje, y ya mejor me hice para atrás. La cabra empezó a berrear con tanta fuerza que fue cuando decidí mejor retirarme de allí. Me abrí paso entre la multitud, pero cuando ya estaba a unos 15 metros de la gente, la cabra deja de berrear, y ahora a todos se les escucha una alegría y levantan las manos como si algo hubiera salido muy bien. Y pues qué les puedo decir, me entró el morbo y me regresé a ver por qué tanta felicidad. Veo una chava de unos 20 años y estaba limpiando la cría recién parida con unas toallas, y cuando al fin pude ver al animal, vi la cosa más terrorífica que he visto en mi vida. No era una cría de animal, era un bebé humano, pero de la cintura para abajo tenía pelaje y sus piernas eran como de cabra, se los juro. Yo me asusté tanto que me eché para atrás, y no negaré que estaba en shock porque ni las piernas me respondían bien. Se puso peor cuando escuché una voz de humano. No sé si era una voz masculina o femenina, pero lo que decía era: quiero abrazar a mi hijo. Yo ya no sabía si era la cabra quien hablaba o alguien de la procesión, pero tropezándome en lo que quieras me fui corriendo de allí, rumbo a casa de mis suegros, e ir por mi esposa, para alargarnos del pueblo lo antes posible. Estaba abriendo la reja de la casa, y vi a mi esposa saliendo arrastrando la maleta, y solo dijo que nos larguemos de aquí, y ya nos subimos a la camioneta. Le iba a decir que acababa de ver la cosa más extraña e impresionante que he visto en mi vida, cerca del monte, pero ella ni me dejó terminar, y empezó a gritar que su familia ya estaba loca, y se soltó a llorar. La calmé y le dije que me contara qué pasó, y ya me explicó que minutos antes que llegara, estaba de lo más a gusto platicando con sus padres, cuando de repente se quedaron quietos y empezaron a balbucear cosas sin sentido, y al final se desplomaron en el suelo. Pensando que a lo mejor se habían desmayado, se arrimó primero con su mamá. Trató de ponerla de pie, pero no sabe de dónde. Su mamá sacó fuerzas, porque solo con estirar el brazo aventó a mi esposa al suelo, a metros de ella. Sin saber qué hacer, le gritó enojada, diciendo que tenga cuidado por su embarazo. Pero los suegros seguían en el suelo, y ahora confirmando que estaban como poseídos por cómo se les veía su semblante, fue que subió a su cuarto e hizo la maleta para irnos. Ya ni cómo decirle lo que vi en el monte, y mejor esperé a que se calmara para poder hablarlo. Ya cuando llegamos a nuestra casa, mi esposa quiso que fuéramos al hospital, para que revisaran que no hubiera pasado nada malo con el golpe que se dio, y gracias a Dios no pasó a mayores. Y ahora sí pude contarle lo que me tocó ver en el monte sobre la cabra y la cría extraña que nació, y ya mejor decidimos no tocar el tema, pero ya no visitar a sus padres ni que ellos vengan a la casa. Pasó el año, y ya naciendo nuestro primer hijo,
Mi esposa entendió lo que es ser madre y me dijo que fuéramos al pueblo de sus padres para que conozcan a su nieto. Yo la verdad estaba indeciso, pero pues no quedó de otra. Y fuimos, pero le dije a mi hermano que nos acompañara por si las cosas se salían de control, ya que él trabaja en la fiscalía y digamos que tiene con qué defenderse. Llegamos por sorpresa y los suegros lloraban de felicidad por ver a su nuevo nieto. Ya después de que lo conocieran, no iba a quedar con las ganas y le contamos lo que pasó hace un año. Ellos con pena nos decían que no saben qué pasó aquel día, pero cuando entraron en sí y vieron que ya no estábamos, sabían que algo extraño ocurrió. Cuando salieron al pueblo a ver a los vecinos, notaron que la gran mayoría no recordaba nada de la última hora. Estuvieron afuera hasta que ya vieron bajar mucha gente del monte y ellos igual, no recordaban nada y ya todos se asustaron. Fueron todos a hablar con el padre del pueblo y él les dijo que era mejor que no dijeran nada de lo que pasó para que la gente no piense que en ese pueblo no son gente de Dios, pero también era para cuidarse la espalda, de que cómo era posible que algo tan extraño y diabólico haya pasado en su pueblo y en las narices del cura sin darse cuenta. A partir de allí empezó la gente a ir a misa diario a las 7 de la noche y ya no solo los domingos como era costumbre, quizás para encontrar perdón divino. Mi hermano escuchó la plática y estaba sorprendido con la historia. Les decía que tuvo que haber pasado algo extraño con anterioridad o después del evento, y ya mis suegros dijeron que solo después de lo que pasó, una señora con su hija desaparecieron del pueblo, dejando su casa llena de pertenencias. Le pregunté si era la muchacha de pelo chino, con ojos grandes y de color café claro, y me dijeron que sí. Era la chava que limpió a la extraña cría humanoide de la cabra. La casa donde ellas vivían ahí está, y nadie ha hecho por robarse las cosas. Me imagino por el miedo que generaría brincarse y encontrarse algo extraño, pero ya estaba muy descuidada, porque con las lluvias y el tipo de casa que es, sin mantenimiento, ya estaría con la humedad impregnada y llena de salitre, y la casa en 2 años se caerá sola. Mi esposa me dijo que apenas nos vaya bien con el negocio que montamos, nos traeremos a sus padres a Ciudad de México, y a los 5 años pudimos hacerlo. A la fecha, aún tengo pesadillas con ese extraño ser que vi, pero más miedo me da que haya gente con el poder de manipular a todo un pueblo para lograr un cometido, que en este caso era traer a la tierra un extraño ser que a mi creencia y lo que te puedo decir es que quizás era un demonio y la señora y la hija le hacían culto. Gracias por ver el video. Te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.